Chiquillas, vamos a comenzar nuevamente porque se había cortado el audio. Cierren sus ojitos y vayan al lugar donde se encontraban jugando cuando eran niñas. Traten de verse jugando con una amiga o solas. Traten de encontrar ese cuerpo como eran, las emociones que estaban sintiendo, qué pensamientos tenían. Solo vean el mundo que te contabas desde ese momento, cuando estabas ahí. Mira a la niña que fuiste. Pueden visualizarse jugando. Y ahora piensa que esa misma niñita, tu niña interior, se acerca a ti por atrás y te dice una palabra, te da un consejo. Trata de escucharla bien. Ahora puedes abrir los ojitos y escribe en el chat qué es lo que pudiste, qué es lo que te dijo tu niña interior. ¿Alguien puede leer lo que dicen los chats? Maritza, ¿Sí? la Shirley dice soltar. Yo me sentí feliz. Ah, ya. Ana María nos dice tranquilidad. Vivian, el mundo no es lo mismo de antes. Galaxy A51, sé feliz. Tania Cáceres, sé siempre feliz y buena persona. Ya. Qué bonitas las cosas que le dijo su niña interior. Bueno, desde que nacemos pasamos por el estado de víctimas y algunos mueren como víctimas. Culpan a los padres que no tienen dinero, al país, a la educación. Le dan poder a factores externos, que ya no eres protagonista de tu vida. Ustedes se acordarán que en Uruguay hace 20 años hubieron unos sobrevivientes de la tragedia de los Andes. En ese momento estos niños tenían como 18 años y eran jugadores de rugby. Como murió la mitad de la gente, ellos pensaron, bueno, si murieron la mitad y nosotros sobrevivimos, significa que podríamos seguir viviendo. Pero pasaban los días y no era así. Pasaron 10 días y ellos arreglaron una radio que tenían y se dieron cuenta que en la radio decía que ya no los iban a ir a buscar porque había pasado mucho tiempo y el clima le impedía verlo. Entonces ellos, al saber esta noticia, dijeron, nosotros no podemos seguir siendo víctimas esperando acá. Tenemos que tomar el toro por las astas, como se dice. Y cambiaron la actitud. Y pasaron de víctimas a protagonistas y empezaron a caminar los 100 kilómetros que había que caminar, con la nieve hasta la mitad de las piernas, pero lograron sobrevivir. Si ellos se hubieran quedado en el lugar de víctimas, no hubieran podido sobrevivir. ¿Por qué las personas tendemos a actuar como víctimas y no como protagonistas? Porque creemos que la seguridad y la felicidad se consiguen mediante la aprobación y reconocimiento del otro. Porque creemos que el bienestar y el éxito derivan de la inocencia y el complacer a los demás. Ser humano significa ser capaz de elegir en libertad. Quizás es el ejercicio más importante de esa libertad. Es la decisión de vivir como víctimas o como protagonistas. Si somos víctimas, así como esta ovejita, decimos, me da pena, me paso de todo. O sea, siempre víctima.
este tipo de personas que busca echarle la culpa a otros, al clima, a sí mismo, al jefe, a otra persona, a la esposa, al esposo, al país, al profesor, se protegen de lo que puedan pensar de él. Oculta información, se justifica con historias, no pasa a la acción. No puedo, imposible, no sé, es inútil. En cambio, el protagonista es el que dice, puedo hacerlo, puedo hacer que las cosas funcionen. Los problemas no existen, son desafíos. Es su explicación, se incluyen, aprende de sus errores, acciona con cada cosa que se compromete. El protagonista tiene un lenguaje que modifica el lenguaje hacia el protagonismo. Tiene la capacidad de madurar y hacerse responsable incondicionalmente frente a las situaciones que plantea la vida. Soy causante de todos mis sufrimientos y la solución de todos mis problemas. Modificar el lenguaje hacia el protagonismo. Hablar en primera persona. Me atrasé con el proyecto, no prestamos atención a tiempo. Nos extendimos en la reunión, no encontramos una estrategia capaz de perseverar la rentabilidad. Cometí errores, me desconcentré. En todos los estímulos siempre hay una reacción y hay un espacio entre la libertad de poder elegir nuestra respuesta. El ser humano tiene la conciencia y la capacidad para darse cuenta de su situación externa, hechos, datos, recursos, alternativas, restricciones, resultados históricos, etc. Antes de actuar, haz una pausa y considera la situación en forma responsable. En respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra felicidad. Las víctimas nunca tienen la culpa, esperan que las cosas sucedan, los errores son de los demás, siempre se quejan. La culpa es del entorno o las circunstancias. No hay margen para actuar, soy inocente, no tengo la culpa, me quejo. Espero que el otro haga algo, las cosas a mí me pasan. Está fragmentado, limitado, parcial. El protagonista, en cambio, asume su responsabilidad, se anticipa, aprende de sus errores, sabe cuándo rectificar, toma acción, toma acción, tiene mayor margen de actuación. Soy responsable, es mi responsabilidad, me hago cargo, tomo acción, hago que las cosas pasen. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podría haber hecho diferente? Poder. La víctima es manipuladora, de dudosa moral. ¿Qué debería hacer los demás? ¿Qué han hecho los demás? Impotencia, culpa, resentimiento, resignación, falta de control, miedo, envidia, falta de energía, destructividad, desprecio de uno mismo. En cambio, el protagonista, responsabilidad, paz, optimismo, control, confianza, orgullo, entusiasmo, creatividad, autoestima, integrado, no limitado, más completo, responsable, moralmente bueno. De víctima a protagonista. Si recordáramos las diferencias entre protagonista y víctimas, vemos que además de mayor probabilidad de éxito, el protagonista tiene la posibilidad de conseguir paz interior, integridad. Aunque el resultado no siempre sea el esperado, siempre es mejor y es posible comportarse de manera responsable. Ahora, si ustedes hicieran una lista de 20 o 30 cosas por las que tendrían que estar agradecidos de la vida y de Dios en este día, piensen qué cosas por las que podrían estar agradecidos. Por ejemplo, tenemos todos los sentidos, tenemos salud. Pongan en el chat porque hay algunas cosas por las que podrían estar agradecidos.
¿Alguien puede leer el chat? Sí, Marisa, yo te leo. Ya. Por la salud, Shirley dice estar viva. Vivian Cáceres, por mis hijos y mis nietos, por tener trabajo. Ana María nos dice por estar sano. Paulina Pinto, por mi madre. Galaxia 51, por la vida y salud de la familia. Vivian, tan simple como el despertar cada día. Exacto. Ahora, si ustedes tuvieran la lámpara de Aladino y pudieran pedir algún deseo, ¿qué pedirían? Pongan en el chat si es que quieren. ¿Han escrito algo? Sí, Marisa. Nos dice salud, paz en el mundo. Tranquilidad, nos dice Ana María. David Troncoso, ser millonario. Vivian Cáceres pide respeto. Galaxia 51, tener salud. Paulina Pinto pide paz. Tania Cáceres pide sabiduría, inteligencia. Ana María pide tranquilidad. Ah, no, ya. Bueno, les cuento que si nosotros vivimos... ¿Ah? Tania Cáceres, sabiduría e inteligencia. Se fijan que la mayoría de las cosas que ustedes piden no son cosas que se tengan que comprar. Y si nosotros vibráramos en energía y gratitud, por la ley de atracción, tendríamos más gratitud y recibiríamos más bendiciones. En la medida que nosotros agradecemos lo que tenemos, vamos recibiendo más. Y en la medida que nosotros nos quejamos y encontramos todo malo, nos siguen llegando más quejas. Así que no nos conviene quejarnos, más nos conviene agradecer todo lo que tenemos. Si nosotros nos transformamos, podemos transformar a los demás. Se van a ir transformando los demás como por un sistema de palanca. O sea, nosotros siempre pensamos que el otro tiene que cambiar y a lo mejor no es así. Si nosotros cambiamos, se cambia todo lo demás. El camino más largo es entre la mente y el corazón. Que baje la mente al corazón nos puede dar lo que realmente necesitamos. Siempre nos han dicho en la sociedad que hay que ser bueno, que hay que ganar dinero, ser bueno, ganar dinero, ser bueno, ganar dinero. Y vivimos como inmortales esperando que termine el día para irnos a la casa, que termine la semana para lograr irnos a la casa y descansar, que lleguen las vacaciones, pero siempre estamos esperando otra cosa, nunca vivimos el momento. Y nos seguimos quejando que estamos de vacaciones, que hace mucho calor o que hace mucho frío, pero siempre quejándonos. Tenemos que llegar a la hora del empoderamiento, en que vivo cada día como si fuera el último y siembro cada día como si no fuera a morir, como si no fuera a morir nunca, y podemos volver a sembrar todos los días hasta que llegue el momento de la abundancia y dejaríamos de este mundo de carencia y nos tendríamos que hacer más fácil la vida, porque normalmente nosotros nos complicamos la vida con detalles y cosas que no nos dejan crecer. Y hay tantas formas de ser felices y sin necesidad de algo material. Ya les voy a mostrar el cuento de esta ovejita con el tigre. Había un grupo de ovejitas y se acerca un tigre, una tigresa,
y caza a una de las ovejas y se la come. Y cuando estaba en eso se da cuenta que había un tigre pequeño ahí entre las ovejas y dijo, ¿y qué hace este tigre acá? Y lo pesca de una oreja y se lo lleva al lago y le dice, mírate en el espejo, mírate en el agua. Y la ovejita y el tigre se mira y se da cuenta que no era oveja. Y él siempre había pensado como oveja, había hecho todo lo que hacían las ovejas. Y ahora se da cuenta que es distinto y que es como el tigre que estaba ahí. Y el tigre le dice, come esta oveja. Y él no quería, le daba miedo cómo se iba a comer una oveja, porque él siempre había comido pasto. Había visto la misma televisión que veían las ovejas, había leído los mismos diarios que leían las ovejas, por lo tanto él era oveja. Y ahora, ¿cómo se iba a comer una oveja? Tanto le insiste el tigre que empieza a comer la oveja y se da cuenta que le gustó la oveja. Era la inconsciencia del pequeño tigre sin saber su verdadera identidad y aprendió a sentirse que ahora ya no era víctima, ahora era un protagonista, ahora él ya no tenía que tener miedo. Y ahí empezó a desarrollar su verdadera naturaleza. Porque muchas veces nosotros tampoco desarrollamos nuestra verdadera naturaleza porque no estamos haciendo lo que queremos. A lo mejor tenemos otras cosas que no son las que nos enseñaron en el colegio y que siempre estuvimos haciendo, y resulta que nosotros nacimos para otra cosa. Entonces, cuando logramos descubrir cuál es el sentido de nuestra vida, a qué vinimos a este mundo, y logramos hacer eso que nos gusta, vamos a poder ser felices y no vamos a tener que andar siempre tristes pensando que estamos vacíos, que no tenemos lo que queremos, porque siempre le hemos tenido que dar el gusto a los profesores, después a los papás, después al marido o a la esposa, pero siempre dándole el gusto a los demás para caer bien. Y en realidad no hacemos lo que nos gusta a nosotros. Cuando empezamos a descubrir que sí podemos hacer lo que nos gusta y dejar de víctima y pasar a ser protagonistas, nos cambia la vida. Y si decidimos ser protagonistas en lugar de víctimas, dejaríamos de gastar tiempo en culpar a los demás y tendríamos energía en diseñar nuestras acciones. Gracias. ¿Alguien que quiera decir algo, opinar algo? ¿O alguna duda?